quisiéramos pasar ahora a un segmento un poquito diferente. Bueno, para ir ya cerrando el episodio, tenemos un par de segmentos. El primer segmento lo trae Xavier Padilla. Xavier nos trae una historia, un segmento sobre historias. Él se fue a surfear la red, el internet, el Reddit. Sí, cabal. Así se llamaba en los 90 cuando yo nací. Sonaste como algo que Xavier diría. Mentira. Xavier se fue a buscar, no sé si han visto cuando uno está en internet y de repente sale un video de Subway Surfers. Ajá. Y entonces y de repente y encima es una historia de Reddit y uno se queda, ¿qué pasó con la historia y todo? Y le salen 40... Bueno, eso. Sí. El problema es que después quedas pegado. Sí. Y yo creo que la mayoría son generados por ChatGPT y cosas así, sí. pero bueno. Pero bueno, lo enganchan a uno. El punto es que queremos tener este segmento ahora donde Xavier nos va a compartir algunas historias que encontró. Algunas más normales, tal vez otras más locas. Y vamos a reaccionar a ellas y ver qué podemos pensar. Entonces, Xavier. Gracias. Así me vendieron el podcast, mi participación. Eso era todo. Sí. Ahorita va a ser lo que y me ofrecieron buen pago, pero no he visto ninguna de las cosas. Bueno, vamos a comenzar con una historia. Esta historia la sacamos porque no fue de Copilot. Está en el subreddit Managers de Reddit, ¿verdad? Uh-huh. Pero se tradujo con Copilot. Muy bien. O sea, sí hay algunas palabras como los niños Nickelodeon. Sí. No soy yo. El césped. No hablo yo así. El pasto. El pasto. El marrón. ¿Verdad? Y no estoy en contra de los que hablan así. Claro. Sí, cabal. Siento el miedo a la funa aquí. Adiós, audiencia internacional. Bueno, la historia se llama El día que le grité a mi equipo y me di cuenta que ya no estaba bien. Y no fue el jefe de Cristian. Dice, siempre me consideré un buen líder. No perfecto, pero justo. Paciente, accesible. Era el tipo de jefe que decía, no quiero que mi equipo trabaje con miedo. Y honestamente, por mucho tiempo lo logré. Pero todo empezó a cambiar poco a poco. Un poco dramática. Parece novela. Sí, cabal. Va a ser la nueva... No voy a decir nada. Primero fueron pequeñas cosas. Más trabajo del que podíamos manejar. Luego menos personal para hacer la misma labor. Más presión de arriba y lo típico, según nos decían. Al inicio lo tomé como un reto. Pensé, esto es liderazgo real. Aquí es donde uno demuestra de qué está hecho. Entonces hice lo que muchos líderes hacen. Empecé a cargar con todo. Absorbí problemas del equipo. Acepté deadlines, ese no lo pude traducir. Fechas límites. Acepté fechas límites imposibles. Traté de proteger a mi gente sin mostrar debilidad, pero algo empezó a pasar dentro de mí. Ya algo no cambió. Apagaba. Algo dentro del Oxxo. Sí, no vamos a promocionarla. Sí, no. No sabemos quién es el ya Oxxo. No apagaba. No sé si ustedes comprenden ese término. Ya no apagaba. Ya no apagaba. ¿Han visto el conejito? ¿Cuál conejito? Que anda con las... Con los platillos. Somos de generaciones... El mono. El mono es que anda con... no, yo en mi somos de generaciones muy distintas. En mi generación era un conejo. No, era un conejo. El de Duracell. Era, no. Sí, yo no quería decir marcas, pero sí. el de una batería por ahí. Sí. El que no para. Es que normalmente es el mono. Ya no apagaba es como no podía desconectarse totalmente de lo que estaba sucediendo. Dice, llegaba a casa y seguía pensando. Despertaba y ya estaba estresado. Dormía mal, respondía correos tarde, vivía en modo alerta. Y lo peor no era el trabajo, era lo que me estaba pasando emocionalmente. Empecé a notar irritabilidad constante, impaciencia, frustración acumulada y cosas pequeñas empezaron a molestarme de más, ¿verdad? Y podemos volver a la imagen del iceberg, ¿verdad? En este caso, o sea, todo lo que estaba arriba del iceberg era pura reacción de lo que estaba sucediendo
internamente, digamos, ¿verdad? Dice, hasta que pasó el momento, el que nunca pensé vivir. Estábamos en una reunión de equipo, nada fuera de lo normal, pero alguien cometió un error. No era grave y honestamente no era algo que no pudiéramos controlar, pero en ese momento no lo pude manejar. Sentí como que si todo lo que venía acumulando explotó y empecé a gritar. Sí, frente a todos. Elevé la voz, señalé el error, hablé con frustración, pero en realidad no estaba hablando de ese error. Estaba descargando semanas y meses de presión. El silencio después fue lo peor. Nadie dijo nada. Bueno, yo no hubiera hecho nada. si lo estoy oyendo gritar, ¿verdad? Mucho menos voy a... O sea, no sé cómo... Sí. Si alguien está gritando, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué me voy a meter? A menos que yo quiera gritar también, ¿verdad? Sí, cabal. Me lo dice. Al circo. Solo se quedaron viendo. Y ahí, en ese momento, me di cuenta. Yo me había convertido en el líder que yo tanto criticaba. Después de la reunión, uno de mi equipo se me acercó. No para discutir, ni para quejarse. Solo me dijo, no te reconocí hoy. Mejor hubiera mandado un correo. Sí. Dice, eso me quebró porque yo tampoco me reconocí. Esa noche no dormí, no por trabajo, sino porque no podía sacarme esa escena de la cabeza. Me preguntaba, ¿cuándo empezó esto? ¿En qué momento cambié? ¿Por qué nadie me dijo antes? Y luego entendí algo duro. Sí me lo dijeron, pero no lo escuché. En comentarios pequeños decían, estás un poco tenso últimamente. O me preguntaban, ¿todo bien en casa? No dice eso, pero yo le puse, ¿todo bien? Tal vez deberíamos bajar un poco el ritmo. Pero yo veía todos estos comentarios como signos de debilidad. Al día siguiente pedí otra reunión, esta vez para pedir perdón. Les dije que lo que hice estuvo mal, que no tenía excusa, que sabía que los había afectado, pero también les dije algo más que no fue fácil de decir. Y fue, no estoy bien. Y qué duro, ¿no? Qué duro, qué difícil. Y yo pero qué buen ejemplo de inteligencia emocional, siento yo, porque creo que todo el mundo está propenso a... Sí, correcto, o sea, todo el mundo puede tener su momento de explotar, pero estaba cruzando los dedos por esa parte de que llegó a pedir disculpas, porque eso me demuestra a mí que el hombre, pues, o mujer, no sé. Sí, está está creciendo, por lo menos, está trabajando áreas de su vida. Sí. A mí lo que me preocupa es que ya hay una herida. Sí. ¿Verdad? O sea, el hecho que haya gritado, la persona que cometió el error, y aunque él pida perdón, a mí lo que... Hay una predisposición. Sí, hay una predisposición. Lo que queda es como, ok, me gritó esta vez, pidió perdón, pero... La próxima vez me va a volver a gritar. ¿Será que puede volver a ocurrir? ¿Verdad? Y no sé, a veces es como, yo le digo a mis hijos bastante seguido, está bien que pidas perdón, pero si seguís haciendo lo mismo, entonces, o sea... ¿De qué sirve? ¿Qué valor tiene en realidad? Porque no hay ese arrepentimiento. ¿Sí? Pues les pedí perdón, les dije que no estaba bien y fue incómodo decirlo, porque como líder se supone que tú tienes que estar bien, que tienes que sostener, que tienes que dar estabilidad. Pero la verdad era que yo estaba sosteniendo todo, menos a mí mismo. Esa experiencia me cambió porque entendí algo. No todos los líderes que gritan son malos, pero sí son líderes que llegaron a un punto donde dejaron de cuidar su salud emocional. Y eso, tarde o temprano, se nota. Hay una canción, ¿te acordás, Xavier, que vos la has compartido bastante porque te gusta más Casting Crowns que a mí? O sea, a mí me gusta Casting Crowns, pero siempre la recuerdo. De hecho, ahora yo la comparto. Nuestros audiencia fans de Casting Crowns. Digo, Xavier escucha más Casting Crowns que yo, pero vos has mencionado esta canción que es la de Slow Fade. Y sé que la canción habla mucho sobre el pecado, ¿verdad? Cómo se va uno lentamente desvaneciendo, no es de un día para otro. Y siento que
en este caso, o sea, fue más o menos lo que le pasó. O sea, no fue que un día se levantó y tuvo un mal día y hoy voy a gritar, cabal. Y llegó y fue así como que, como voy a ver el que se mire más incompetente hoy, a ese le voy a gritar. Porque sería bien fácil si hiciéramos eso. No, pero, o sea, no fue ese día que se levantó, sino que ya venía y por poquitos, o sea, es bien difícil porque uno muchas veces no se da cuenta, creo yo. Y como decía él o ella, como decía en el caso, tal vez hay gente que nos lo dice de diferentes formas, pero aún así no nos damos cuenta porque, no sé, a mí me ha pasado muchas veces que digo, yo puedo todavía estoy en control, todavía agreguemos una carga más que ahí vamos, y todas estas emociones encima, o sea, puedo, o sea, con tal siga este sábado en la iglesia, bueno, hace un par de sábados en la iglesia tuvimos un drama que era sobre eso justamente, ¿verdad? El carro sigue, ¿verdad? Y por eso está tirando luces el carro, pero yo no le hago caso porque el carro todavía se mueve. Que avance no significa que está bien. Que avance no significa que está bien. Entonces, muchas veces nos sentimos así como líderes, todavía avanzo, todavía estoy avanzando yo, todavía está avanzando el proyecto, todavía está avanzando la gente a mi alrededor, mi equipo. Entonces, todo eso, todas esas advertencias que tengo alrededor, a mí me ha pasado que cuando termine este proceso, cuando termine esto, voy a descansar un día, digo. Entonces, a veces ni siquiera es un día, o sea, a veces ocupamos una semana, ocupamos... Yo tengo un déficit como de 5 años. Lo sabemos. Cabal, entonces uno queda debiendo más bien ese descanso y sí, o sea, las emociones, el equipo sufre, las emociones de uno sufren, la parte física de uno sufre bastante también. Entonces eso era lo que iba a comentar yo, que es lentamente que va sucediendo. Entonces hay que abrir bastante los ojos a esas señales de alerta pequeñas, creo yo también. ¿Dónde está la línea entre la presión del liderazgo, que es normal? Porque creo que si no sentís presión siendo líder, algo está pasando, no te está interesando, ¿verdad? O sea, y es una presión como... muy acomodado. Sí, psicóloga nos dice, sí hay una presión que es normal que sintamos, ¿verdad? Y dónde está el punto donde el líder se empieza a dañar a sí mismo porque la presión ya no es sana, ¿verdad? Y entonces comienza a dañar básicamente al líder, y lo decimos al líder, pero en realidad es al equipo en general. Sí, cierto. ¿Verdad? Lo otro es cómo debo responder yo. Esa es otra pregunta que me hago. ¿Cómo debo responder cuando mi líder se pasa? ¿Verdad? ¿Cómo reacciono ante eso? Porque es bien importante cuando sos líder, pero también estás siendo liderado, tener gracia hacia el que está liderando, ¿verdad? Claro. Pero tampoco venir y recibir un abuso, cierto, ¿verdad? De este tipo, que me griten, y dejarlo pasar y verlo como normal, ¿verdad? Porque creo que él dijo algo bien importante dentro de la historia. O ella. Vamos a decir, él se llamaba Carlos. La verdad que yo quise quitar el nombre. ¿No? Decía algo que era bastante... Ustedes me hacen disociar a mí. Este episodio va a ser de 3 horas. Sí. Algo que decía que era bien importante era como yo pensé que nadie me había dicho que estaba así, pero en realidad era que yo no quería escuchar. Y tiene mucho que ver con lo que David estaba diciendo con respecto a la humildad. ¿Qué es lo que nuestro equipo está diciendo? Y a veces no es la comunicación verbal, ¿verdad? Porque pues, si yo grito, o si soy enojado, o soy el sumo sacerdote que nadie, o sea, que todo el mundo tiene que hacer fila para poder, ¿verdad?, acceder a mí, la gente no me va a querer decir, ¿verdad? Pero cómo está el ambiente a mi alrededor, o sea, cómo se siente mi equipo. Y vuelvo nuevamente a lo que decía David del termostato y la temperatura, el termómetro, perdón, que estamos en realidad solamente midiendo la temperatura o ajustando esa temperatura, ¿verdad? Y lo último es, hay un mito
con respecto a la vulnerabilidad que yo veo dentro de esta historia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué un líder tiene que tener la expectativa de ser perfecto? Entonces, la gente se queja que los líderes quieren perfección, ¿verdad? Pero cuando el líder falla, nadie quiere tener gracia hacia el líder, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de las emociones y un líder reconoce que tiene algún problema de salud mental o alguna necesidad con respecto a lidiar en aspectos de salud emocional específicamente, el líder no tiene el derecho ante las personas. Y si es vulnerable, entonces es débil. Sí. Y a ese es que tienen liderando, ¿verdad? Y es bastante difícil, ¿verdad? Sí. Encontré una frase que me gustó, que la quiero leer. Dice, uno se da cuenta que el problema de los líderes no solo es cómo liderar a otros, sino si sabe cuidar a la persona que está liderando, ¿verdad? Entonces, es fácil para mí ver a David y decir, ok, David necesita esto, David tiene estas cualidades, David puede alcanzar esto, estos son los límites de David. Yo trabajo con David y lo veo y lo puedo desarrollar, pero ¿qué tanto conozco de mis límites? ¿Qué tanto conozco de las cosas que yo quiero sanar? ¿Verdad? Y hace poco platicábamos con la psicóloga, no la que me trata, con la psicóloga de la empresa, ¿verdad? De que muchas veces nosotros como padres cargamos con traumas del pasado que traen heridas o han causado heridas en nosotros que las transmitimos a la siguiente generación, ¿verdad? Cierto. Y lo hacemos por no querer reconocer que esas heridas están y nuestro liderazgo se ve marcado porque no queremos tratar con esas heridas. Entonces tengo desconfianza porque tengo una relación fallida y entonces genero desconfianza en mi liderazgo con todo mi equipo, ¿verdad? Alguien me dañó y me lastimó. Entonces prefiero quedarme apartado, no me interesan los sentimientos de los demás porque a alguien no le interesó mis sentimientos, invalidó lo que yo sentía, ¿verdad? Me gritaban, entonces me puedo ir a los extremos de tratar a todo mundo y aunque se equivoquen ni siquiera llamarles la atención por temor a querer ser la persona que me gritó, ¿verdad? O replico estas mismas actitudes en el equipo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salud emocional, muchas veces no nos ponemos en la perspectiva que así como la salud física requiere un tiempo para sanar, un tratamiento para sanar, hay un proceso, a veces incapacidades, ¿verdad? Si te operaste, necesitas tomar un tiempo. Un saludo para Abraham Reyes, el hermano de David, que se operó para estar en el mundial viendo los partidos. Y no lo convocaron. Pero es como necesitas un tiempo, necesitas tu incapacidad para poder venir y sanar, ¿verdad? Y entonces, nadie te va a decir, no, usted no necesita incapacidad, ¿verdad? Correcto. Pero como líderes, creo que es bien, el paso más difícil es empezar a liderarme y gestionarme a mí, porque es más fácil ver las fallas y las cosas positivas de las personas a las que estoy liderando. Y aquí termina mi segmento. Bien, aquí termina entonces el segmento, sí, porque ya cerró la computadora, Xavier. No, si no, hay varias historias más que podríamos compartir, pero si no, se nos va a hacer un episodio de 3 horas, cabal. Entonces, gracias, Xavier, por ese segmento y por esa historia interesante. Esperamos que ese líder le haya... ¿Cómo? Esperamos el cheque. Esperamos el cheque. No, esperamos que ese líder le haya ido mucho mejor después. Y si quieren contar historias también, están los comentarios. Sí, exactamente. Los podemos incluir. Nos encantaría que... Queremos nombres. Sí, queremos nombres. Queremos evidencias. El chisme grueso. Queremos saber quién le gritó a Cristian. Ustedes mándennos las historias, nosotros no vamos a decir sus nombres, sí, pero nosotros sí los queremos saber. Por favor. No, de verdad, sí. Sería súper macizo que pudieran... Bueno, macizo decimos aquí en Honduras. Pero sería súper bueno. Ya volvió hondureño. Sí. Sería súper bueno si nos compartieran sus historias. No tienen que decir nombres, no tienen que decir nada de eso.
Pero si es algo que legalmente no lo pueden decir, por favor no lo compartan. Sí. Pero sería súper mejor leer historias aquí de los seguidores que historias que encontremos. Pero por mientras, vamos a seguirles compartiendo historias que se encuentren surfeando la web.